lo que estuvimos viendo la clase pasada, que recuerden que iniciamos o empezamos otro tema. ¿Cómo se llama ese tema? Bernal, ¿cómo se llama el tema? La Es velocidad del sonido o algo así. muy bien, ¿cierto? Estuvimos viendo más que todo sobre la velocidad del sonido, muy bien. Eh, Chicos, les voy a pedir por favor que activen la cámara. Recuerden que esto es un requisito, ¿listo? Ok, Juliana, eh, nos dices por favor cómo, cómo afecta la temperatura a la velocidad del sonido. ¿Quién, Juliana o Juliana? Juliana, Hágale, usted puede. Ay, no, bueno, no entendí bien. ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad del sonido? Porque, a general, profe. Sí, ¿cómo la afecta? ¿Qué pasa si la temperatura Ah, aumenta? porque el aire, las partículas del aire se separan. Pues, mientras Y más frío el aire, entonces, más denso. ¿qué pasa Pues, con la claro. velocidad del sonido a mayor Mientras más temperatura? frío, mientras más caliente, más lento es el sonido. No. ¿Quién me recuerda? Perdón, al contrario, al contrario, al contrario. Mientras más Ah, caliente, más rápido, porque las partículas están más separadas. exacto. Mientras más frío, Entonces, más. más denso. Muy bien. Entonces, recuerdan ustedes que la velocidad del sonido es igual a V sub 0, ¿cierto? La velocidad normal, ¿cierto? Más 0,6 por la temperatura, es decir, que por cada grado de temperatura, recuerden que el V sub 0 es la temperatura del sonido a 15 grados, ¿cierto? O a 0 grados. A 15. Hola, bueno. Y que por cada 0,6 grados de temperatura, por cada grado de temperatura iba a aumentar 0,6 en la velocidad, ¿cierto? O sea que si aumenta 2 grados de temperatura, entonces la velocidad aumenta 1,2, ¿cierto? Ok. Entonces, yo les dije que en esta clase íbamos a ver tres características importantes en el sonido, que cuáles eran. Tres características. Incluso la clase Tres pasada les La características. mencionaron. intensidad. ¿Sí? ¿Esa es una? Amplitud No. y Intensidad y cuál más. Faltan dos. Bernal, ¿cuáles son las El otras? timbre. Sí, muy bien, Bernal, dígame la última característica. Ya Juliana mencionó dos. Juliana mencionó intensidad y timbre. Nos falta una. Andrés Bernal, ¿cuál es la otra característica? Ah, pero no sé. Giraldo, ¿cuál es la otra característica? tampoco. Santiago, ¿cuál es la otra característica? Tono. Muy bien. Intensidad, tono y timbre, ¿cierto? Esas son las tres características que vamos a ver en esta clase para luego seguir con el segundo tema que es el efecto Doppler. ¿Listo? Entonces, necesito que me confirme si están viendo mi pantalla. Ok, listo. Entonces, la intensidad. En la clase, en el segundo tema, estuvimos viendo algo de intensidad, ¿cierto? Y que la intensidad dependía de qué, muchachos. ¿Cómo se medía la intensidad? Incluso ustedes tenían la fórmula. Intensidad es igual a qué?
La potencia, ¿no se acuerdan? Sobre el área, que era el área de una circunferencia. 4pi por r cuadrado. ¿No se acuerdan si ustedes la usaron en los cálculos? Refresquen memoria. Intensidad igual a la potencia sobre el área. Y como las ondas que emiten son circulares, entonces se toma como el área de una circunferencia, que es igual a potencia sobre 4pi por r al cuadrado. ¿No se acuerdan? Y que las unidades son ¿qué? Watt por metro cuadrado. Chicos, ¿me confirman, por favor? Y si no lo tienen en el cuaderno es porque no están copiando, y pilas. Porque eso lo vimos. E hicimos ejercicios calculando calculamos la intensidad con la que el Sol emite la radiación a la Tierra. Bueno. Ok. Entonces, ¿qué es la intensidad? La intensidad es el sonido producido por el objeto de mayor masa. Un ejemplo, si se dejan caer dos objetos, uno de masa mayor y otro de masa menor al piso, desde la misma altura, ¿cuál se escuchará con más fuerza? ¿Cuál se escuchará con más fuerza? ¿Cuál? ¿Entre dos qué? Entre dos objetos que tienen uno masa mayor y otro masa menor y se dejan caer desde la misma altura. De la masa mayor. De la masa mayor, muy bien. Porque el de la masa mayor entonces obviamente va a producir un sonido más fuerte por tener mayor masa. Entonces, en este caso se escucha con mayor intensidad el sonido producido por el objeto de mayor masa, puesto que este genera una onda sonora de mayor amplitud que el sonido emitido el de menor masa. Entonces el sonido producido por el golpe de un objeto al chocar contra el piso será escuchado con mayor fuerza. Y obviamente que entre más cerca estemos del impacto, pues más vamos a escuchar o mayor será la intensidad, ¿cierto? En este caso del sonido. Recuerden que de la luz, cuando vimos de la intensidad de la luz, obviamente que entre más cerca estemos del que emite la luz, pues mayor será la intensidad, ¿cierto? Porque el radio será mucho menor. Pero en este caso del sonido, el que esté más cerca al radio o al epicentro, ¿cierto? Donde se produce el sonido, pues la intensidad va a ser mucho mayor. En este caso se dice que la persona que se encuentra más cerca del evento percibe con mayor intensidad el sonido que la persona que está lejos debido a la amplitud de la onda sonora. Recuerden que en este caso la amplitud sería el radio, listo. Como el radio está en el denominador, obviamente entre mayor sea el radio, o sea, entre más lejos estemos de donde se está emitiendo el sonido, pues la intensidad va a ser mucho menor. Entonces, como vemos en la siguiente gráfica, podemos percibir o podemos entender un poco sobre cómo es la intensidad sonora. Ejemplo, tenemos este punto amarillo que significa que es la fuente sonora, es decir, desde donde se está emitiendo el sonido. Obviamente, habíamos visto de que el sonido emitía ondas que circulares, ¿cierto? Como una circunferencia. Obviamente va a estar hacia acá y el sonido también va a estar hacia acá, listo, en todas las direcciones, pero en forma circular, pues. Y va a tener un área de, digamos, de impacto. Entonces, entre menor sea el radio, el área donde va a estar afectando es menor, por lo tanto la intensidad va a ser mayor.
¿Por qué? Porque recuerden que la intensidad es igual a la potencia sobre 4pi por r al cuadrado. Entonces, entre mayor sea r, menor va a ser la potencia. ¿Se entiende? De forma matemática y obviamente de forma experimental. En el sentido de que si usted está más lejos de donde se está emitiendo el sonido, pues obviamente va a escuchar menos. Y como usted escucha menos, se entiende que la intensidad es menos. ¿Listo? Y matemáticamente, porque como el radio está en el denominador, entre mayor sea el número que está en el denominador, pues obviamente el número va a ser cada vez más pequeño, porque se va a dividir en más partes. ¿Listo? Entonces, ya si me encuentro en un área, digamos, que esté más alejada, un poco más alejada, digamos que sea el doble de la primera, pues la intensidad el sonido se tiene que repartir en mayor área. Entonces, por lo tanto, va a perder la intensidad. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguna duda con esta explicación, muchachos? Pero me puede repetir si la intensidad qué. Entre mayor, o sea, entre mayor sea el radio o entre más estemos alejados de la fuente sonora, la intensidad será menor. Son inversamente proporcionales. Entre mayor sea el radio, menor va a ser la intensidad. ¿Listo? O sea, mientras más cerquita esté, más fuerte escucha, y mientras más lejos, más fácil te escucha. Exacto. Así se mide la intensidad en el sonido. Entonces, ustedes, de esa forma se puede ver. ¿Listo? Ok, entonces, y recuerden que la potencia siempre es ¿qué? La potencia siempre es ¿qué? ¿Cómo es la potencia? Hola, Santi, tienes el micrófono apagado si estás diciendo algo. ¿Cómo es la potencia? ¿Cómo es la potencia? Pues, no sé, potente. Es la misma. Usted se refiere a... Sí, o sea, la potencia es la misma siempre. Recuerden que En todo eso el lo habíamos recorrido. visto. Exacto, siempre es la misma. ¿A qué se refiere la potencia? Haga de cuenta como si, digamos, usted tiene un equipo de sonido y tiene una música, no sé, ¿a qué? A 100 decibeles, por ejemplo. A 100 decibeles. Entonces, Juliana va para su casa. Entonces, digamos que está a 20 metros, un ejemplo, y la escucha. Usted no le ha cambiado el volumen al equipo de sonido. Entonces, si usted quiere calcular la intensidad, simplemente multiplicar la potencia que usted tiene, ¿cierto? La potencia con la cual estás emitiendo el sonido, por 4pi por el radio, que sería 20 metros en este caso. Si Juliana se acerca, digamos que está a 10 metros, la potencia sigue siendo la misma. ¿Qué es lo único que está cambiando? Que percibe más ondas sonoras. Exacto, el radio. Entonces, entre más cerca esté, como el radio se hace más pequeño, obviamente la intensidad va a ser mucho mayor. Entonces, la potencia, recuerden que siempre va a ser la misma. ¿Listo? ¿Ok? Brutal. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la energía sonora, que es la flecha azul, en este caso, que origina la onda en el punto O, se propaga en todas las direcciones. A medida que se aleja del punto O, una misma cantidad de energía cubre mayores áreas, disminuyendo su intensidad. ¿Listo? Que la misma energía tiene que cubrir más área. Entre más lejos, tiene que cubrir más área. Y como es la misma potencia, pues, y se va alejando del radio, pues obviamente la intensidad va a ser menor. Hasta llegar al punto que simplemente no se percibe el sonido, ¿cierto? ¿Listo? Ok. Entonces, el sonido es un caso en que las ondas se propagan en 3 dimensiones, es decir, se forman cascos esféricos
alrededor del origen de la onda. ¿Por qué es esférico? Porque no, el sonido, digamos que hay una fuente sonora y no solo emite sonido a los lados, sino hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? En todas las direcciones. Por eso se dice que forma un casco esférico, ¿cierto? Porque emite el sonido en todas las direcciones. Por lo tanto, cuando la onda se propaga, la energía por unidad de tiempo debe distribuirse en el área cada vez mayor. Entonces, es lo que les explicaba. ¿Listo? La intensidad depende del área que cubre la circunferencia. Entonces, como es esférico, entonces eso significa, y por eso, tal razón de que se utiliza 4pi por r al cuadrado, que es el área, como se calcula el área de una circunferencia. ¿Listo? Entonces, si no tenían esta fórmula, muchachos, a copiarla, por favor, porque esta ya la habíamos visto. Bueno, en conclusión, la intensidad del sonido disminuye proporcionalmente con el cuadrado de la distancia de la fuente sonora. ¿Listo? Entre mayor sea la distancia, bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es que se mide la intensidad del sonido. ¿Listo? Entonces, para medir la intensidad del sonido, se deben tener en cuenta que la intensidad propia de la fuente sonora, que se mide en watts o vatios, sobre metro cuadrado. La intensidad de la sensación sonora se mide en velios. ¿Listo? Entonces, la intensidad de la fuente sonora aumenta exponencialmente por 10 a la menos 12. ¿Listo? Hasta 10 a la 0. Y la intensidad de la sensación sonora varía linealmente desde 0 hasta 12 velios. Vamos a ver la siguiente gráfica. Entonces, tenemos una tabla del sonido. Intensidad de la fuente sonora, que es watts sobre metro cuadrado o por metro cuadrado. Y están las unidades de la intensidad, que son velios y decibelios, ¿cierto? Decibelios significa que está multiplicado por ¿qué? Por 10, ¿cierto? ¿Listo? Está multiplicado por 10. Entonces, umbral audible, 0, ¿cierto? Está en velios, que es 0. Un ejemplo, una conversación normal, miren, son 6 velios multiplicado por 10, o sea, 60 decibelios, ¿cierto? Una conversación normal. ¿Listo? Por ejemplo, una discoteca. 10 velios, lo que es igual a 100 decibelios. Vea, yo dije que 120 es antes. O sea, que usted que tenía esa música bien fuerte. Entonces, por ejemplo, esos taladros que utilizan para construcción, escuchar, suenan muy fuertes. Entonces, 12 velios, 120 decibelios. ¿Listo? Esta es la forma como se mide. Si usted la da en velios, entonces ya sabe que es normal, listo, es la intensidad normal. Y si la da en decibelios, pues multiplicada por 10. ¿Listo? Miren, un murmullo, 20 decibelios. Con base a la tabla anterior, el nivel de sensación sonora se podría calcular en función del logaritmo, de la relación entre la intensidad de la fuente y la intensidad umbral audible. Entonces, velios es igual al logaritmo de la intensidad sobre la intensidad sub 0, o sea, la inicial, en velios. Y si es en decibelios, miren que era lo que les decía, multiplicar por ¿cuánto? Por 10, ¿cierto? Entonces, copien por favor la formulita y para comprender bien cómo se usa, entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. ¿Listo? Si quieren lo copian por favor. Miren, es este ejemplo que vamos a hacer. Dice, en la esquina de una calle
hay una ambulancia con las sirenas encendidas y el nivel del sonido es de 90, ¿qué? ¿90 qué? 10 dB. Decibelios. Muy bien, decibelios. Y la pregunta es, ¿cuál es la intensidad del sonido que produce la sirena? Copien por favor el ejercicio. Listo, chicos. Entonces, en este caso, ¿qué nos está proporcionando el ejercicio? ¿Nos está dando qué? Los decibelios. Muy bien. ¿Y qué nos está pidiendo el ejercicio? En este caso, ¿qué nos está pidiendo? La intensidad. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula. Entonces, como nos están dando decibelios, yo utilizo esta fórmula. ¿Listo? La que está en decibelios. ¿Ok? Entonces, decibelios, para calcular los decibelios, es igual a tener 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intensidad inicial o la I sub 0? Miren acá. Esta. 1 por 10 a la menos 12. Cópienla, por favor. I sub 0 es igual a 1 por 10 a la menos 12. Chicos, ustedes todos saben manejar notación científica. ¿Sí? ¿Quién me dice cuánto es ese número? 1 por 10 a la 12 expresado en número normal. Es notación científica. 1 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto es ese número? Sin calculadora. Entonces como 0,00 algo. Sí, pero ¿cuántos ceros? 12. No, 11. 11. Exactamente. La coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí sí se escribe el 12. 0,00000000000012. Listo. Eso es notación científica. ¿Por qué? Porque la coma va a correr 12 posiciones a la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Listo? Ah, bueno, esperen. Este 2 no va aquí, es 0,001. Listo. Entonces, y la coma queda aquí. Listo. Pues ahí no escriben la coma porque no hay un número después del 1. Simplemente 1 por 10 a la 12. ¿Ok? Bueno.
Entonces, esa es la inicial, esa es la intensidad inicial, ¿cierto? Esta, 1 por 10 a la menos 12, ¿ok? Watts por metro cuadrado. Entonces, lo que significa que vamos es a reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿qué se hace acá? Tenemos ¿qué? Los decibelios, ¿cierto? 90 decibelios. ¿Listo? Tenemos I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, que es la intensidad inicial, o sea, lo mínimo que se puede percibir. ¿Listo? Y tenemos y la intensidad normal, que esa es la que necesitamos calcular, ¿cierto? Entonces, la despejamos de la ecuación. ¿Listo? Vamos a despejarle la ecuación. Entonces, acá pasa el 10 a dividir, ¿cierto? Pasa el 10 a dividir, mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces, y reemplazamos I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, hay que recordar un poco sobre las propiedades de los logaritmos. Todos ustedes saben manejar lo de los logaritmos. Chicos, hay como todos los, digamos, los ejercicios matemáticos, potenciación, logaritmación, radicación, tienen propiedades, ¿cierto? Para, digamos, facilitar la realización de algunos ejercicios. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los logaritmos? Las propiedades de los logaritmos son las siguientes. Me dicen que si tengo logaritmo, bueno, cuando no me dicen la base es porque es base 10. ¿Listo, muchachos? Cuando no me dicen la base es porque es base 10, que eso es lo que calcula sus calculadoras. Sus calculadoras no tienen números, entonces están base 10. Algunas se les deja cambiar la base. ¿Listo? Entonces digamos que está el logaritmo en base 2 de 8 es igual a ¿qué? ¿Qué es igual? ¿Qué es lo que me encuentra el logaritmo? Les pregunto, ¿qué me encuentra un logaritmo? Chicos, la potencia, el exponente, me encuentra el exponente. El 2 es la base, el 8 es la potencia y me va a encontrar el exponente. Es decir, ¿a qué número tengo yo que elevar el 2 para que me dé 8? ¿A qué número? Al 2 no. Al 3. Al 3. O sea que el logaritmo en base de 2 de 8 es 3. Listo. Es el exponente lo que me encuentra. Necesito que recuerden eso, muchachos. Entonces, entendiendo esto, si yo encuentro que el logaritmo en base de 2, digamos, de 8 por 4, por 4, no significa que voy a hacer la multiplicación de esos dos números y que a eso le haya el logaritmo. El logaritmo en base de 2 de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. ¿Listo? O sea que el logaritmo en base de 2 de 8 más el logaritmo en base de 2 de 4. ¿Listo? Tenemos otra propiedad y es la que necesitamos saber para realizar este ejercicio y es cuando tengo el logaritmo de una división. ¿Listo? Yo les dije que si no aparecía el logaritmo era en base a ¿qué? 10. Base 10, muy bien. Entonces si yo tengo el logaritmo base 10
aunque no es necesario colocarlo. Eso es redundar. Base 10. De I sobre I sub 0. Las propiedades de los logaritmos me dicen que cuando tengo una división, entonces la resta de los logaritmos. ¿Listo? Cuando tengo una suma, una multiplicación es la suma de los logaritmos. Cuando tengo una división es la resta de los logaritmos, es decir, logaritmo en base 10 de I menos logaritmo en base 10 de I sub 0. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok. Entonces, con esto en mente, vamos a calcular cuánto es, porque ya I sub 0 lo conocemos, ¿cierto? Entonces vamos a calcular logaritmo en base 10 de I sub 0. ¿Cuánto les da eso? Logaritmo en base 10, recuerden que esto es redundante, en base 10 de I sub 0. ¿Cuánto es I sub 0? ¿Cuánto es I sub 0? 1. No sé. 1 por 10 a la menos 12. Pero el logaritmo da menos 12. Da menos 12. Ujú. Ok, entonces da menos 12. Listo, da menos 12. Entonces, como la fórmula es menos, entonces debe ir menos 12. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Señora. ¿Cierto? Miren, paso el 10 a dividir, el 10 del logaritmo, ¿cierto? Porque recuerden que son decibeles. 90 dividido 10 me da ¿cuánto? 9, ¿sí o no? 9 decibeles. Y entonces aplico la propiedad de los logaritmos, que me dice que la división de los logaritmos es igual a la resta. Logaritmo en base 10 de I menos logaritmo en base 10 de I sub 0. Este es I sub 0. Que ya habíamos visto que es 1 por 10 a la menos 12. Santi dice que da menos 12 y efectivamente da menos 12 por el menos de esta fórmula. Miren, ¿cierto? Menos por menos. ¿Cuánto da menos por menos? Más. Más, ¿cierto? Entonces tenemos, nos quedan 9 decibeles. 9 decibeles es igual al logaritmo en base 10 de I, que es la que necesitamos calcular, ¿cierto? Menos por menos más 12 watts por metro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, como yo necesito despejar a quién, ahí, ¿cierto? Necesito encontrar intensidad, entonces paso, el 12 que está sumando pasa ¿a qué? Restar. A restar, y miren, es esto que queda aquí, es esto. Entonces me queda 9 decibeles menos el 12, porque recuerden que pasa al otro lado de la igualdad, watts por metro cuadrado, igual al logaritmo en base 10 de I. ¿Sí o no? Chicos, ¿están copiando todo eso paso a paso? Necesito que por favor comprendan el ejercicio. ¿Listo? Pero espera, un momento. Más arribita, en los pasos de más arribita, Sí. se pone el 90 encima de 10. Yo como Sí, porque dividiendo. mira cómo es la fórmula. Recuerda que utilizo la de decibelios porque me están dando ¿cómo es que se llama? El nivel del sonido me lo están dando en decibelios, ¿cierto? Ujú. Ok, entonces como me están dando en decibelios, entonces yo utilizo la de decibelios que es igual a B Sí.
B igual a 10 por el logaritmo en base I sobre I sub 0, ¿cierto? Así es. Yo necesito encontrar I, me están preguntando la intensidad, ¿cierto? De la sirena de la ambulancia. Listo. I sub 0 yo lo tengo, que recuerden que lo sacamos de la tablita, que es la más pequeña, lo que se puede, lo menos que se puede percibir. Listo, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Aplicamos la propiedad de los logaritmos. Pero antes de eso, como yo necesito despejar I, paso el 10 a dividir, ¿sí ves? 10 está multiplicando, pasa a dividir, míralo aquí. Mira, este 10 Espere, está multiplicando pasa a dividir, míralo aquí. a 6. ¿Listo? Pasa a dividir. Vale. Entonces, 90 dividido 10, pues da 9. 9 velios. ¿Listo? Y aplico la propiedad de los logaritmos, que me dice que es la resta de los logaritmos. ¿Cierto? Necesito encontrar I. I sub 0 ya lo tengo. Entonces, calculo el logaritmo de 1 por 10 a la menos 12. Y tú me dijiste que era menos 12, ¿cierto? Así es. Listo, míralo aquí, menos 12. Pero mira que está el menos de esta fórmula, mira el menos acá. Menos por menos me da más, mira, aquí yo lo hice acá. Menos por menos me da más. Ah, sí. Entonces, ese 12 cuando pasa al otro lado, porque necesito despejar I, pasa a restar. Y mira, es lo que me queda acá. ¿Sí ves? Menos por menos, más. Al pasar al otro lado, pasa con menos. Ah, o sea, queda igual. Pues queda menos. Prácticamente es como si quedara igual, pero sí no cambia muchas cosas. Porque si hubiera sido con menos 2, al otro lado hubiera pasado positivo, ¿sí ves? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? No, bien, bien. Listo. Yo creo que... O sea, bueno, y entonces un 60 también me daría 6, de igual forma. ¿Cómo así? Sí, o sea, si no me dan 90 decibelios, sino que me dan 20, por decir. Exacto, porque es que te daría 6, porque es que recuerda que velios y decibelios tienen una diferencia de 10, o sea, multiplicado por 10, por así decirlo. Si son 6 velios, en decibelios, deci viene de 10. Entonces, si son 6 velios, son 60 decibelios. Ya. Listo. Digamos que se hace como una conversión, por así decirlo. ¿Ok? O sea, un velio son 10 decibelios. 10 decibelios. Exacto. ¿Listo? Sí. Gracias, Ok. profe. Bueno, con mucho gusto. Listo, entonces, vamos por acá. Entonces, menos por menos me da más. Al pasar al otro lado pasa negativo. Estos velios, watts sobre metro cuadrado. ¿Cuánto es watts sobre metro cuadrado? ¿Son qué? Los velios, ¿cierto? La intensidad sonora, watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? Chicos. Señora. Bueno, entonces, pero como ya nosotros estamos trabajando con decibelios, ¿cierto? Porque estamos trabajando con unidades de decibelios, entonces son 12 decibelios. Pues simplemente hago la resta, ¿cierto? 9 menos 12, ¿quién es mayor? 2. ¿Quién es mayor? El 12. ¿Qué signo tiene el 12? Positivo. Menos. Negativo. Entonces la respuesta me queda negativa, me queda menos 3 decibelios igual a logaritmo de qué, en base 10 de quién. I. De I, muy bien. Entonces, ¿qué significa cuando yo tengo, digamos, 3? No, más bien, coloquémoslo así.
Si yo tengo, para que puedan entender de dónde salió esto, es digamos, como la inversa del logaritmo, por así decirlo. Pero es como yo tenía logaritmo en base 2, vamos a traer por el mismo 2, de a va a ser nuestra incógnita, igual a 8. Es como lo que hicieron acá, listo, es como la inversa del logaritmo. Entonces, cuando yo tengo, ¿qué tengo yo? Tengo la base, ¿tengo quién? ¿Tengo quién? El exponente. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el logaritmo en base 2 de a igual a 8? Que 2 a la 8 debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a ¿quién? Chicos, los logaritmos. Chicos, ahorita hicimos un ejercicio. Logaritmo en base 2, por ejemplo, de 4. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? 2. ¿Ah? 2. 2. 2. Porque 2 a la 2 es igual a ¿cuánto? A 4. Sí, es que la A del principio parecía un... ¿Qué? ¿Parecía un qué? Un 9. Yo dije, uy, 2 a la 8 da 9. No, pero sí estoy Pues, mencionando a... sí, sí. Listo, entonces, ¿qué significa esto? Que 2 a la 8 me tiene que dar igual Me a tiene que A. dar A. ¿Y cómo encuentro yo A? Entonces, multiplicando ¿cuántas veces el 2? 8 8 veces. veces. Listo, 2, 2, 2, 2, 2, y encuentro el valor de A. Entonces, es lo mismo que tengo acá. Miren que acá tengo, chicos, los logaritmos, por favor. Los logaritmos. Entonces, acá tengo menos 3 decibelios igual al logaritmo de I. Recuerden que como no se escribe número, significa que tiene base 10. Entonces, ¿qué significa esto? Que este menos 3 es aquí. Este menos 3 que está acá es ¿qué? La base. No. No. ¿Es el qué? ¿Qué es este menos 3? ¿Qué es lo que está al otro lado del logaritmo? ¿Qué es lo que uno encuentra? La intensidad. En un logaritmo normal, ¿qué es lo que uno encuentra en un logaritmo normal? La potencia. El exponente. El exponente al que está elevado a la base para que me dé la potencia. Exactamente. Bueno, entonces, este es el exponente. Entonces, eso significa que I, que es la potencia, I es igual a ¿cuánto? Y A es la base, que es 10, elevado al exponente. ¿Cuánto es el exponente? Menos 3. Menos 3. ¿Listo? Menos 3, ¿qué? Watts sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la intensidad de eso? Si es 10 a la 3, entonces sería 0.0001 watts sobre metros cuadrados. Chicos, Siempre no haya una. tienen que separar, estudiar logaritmos. Mire que se nos fue casi toda la clase en logaritmos. ¿Listo? Lo que está al otro lado del logaritmo es el exponente, ¿ok? El exponente, este es el exponente. Cuando no tiene base, significa que es en base 10. ¿Listo? Y si me dan una base, entonces que, pues, sin la calculadora.
¿Cómo? Si me llegan a dar una base de 8, 8. Entonces, pero si era no lo voy a menos poder hacer con 3 decibeles igual al logaritmo en base 8 de I. Encuentra I. Entonces, I es igual a 8 elevado a la menos 3, elevado a la menos 3 watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto es Vaya. 8 a la menos 3? 0.008. ¿Listo? 3 posiciones. 1, 2, 3. Watts sobre metro Es un cuadrado. proceso, ¿Cómo? es como Pero un mini proceso ahí. sí, igual usted lo puede dejar así, es para que usted vea la magnitud del número, o sea, no es porque esté, digamos que 245 No. a la menos 8, no se imagine que es la gran cosa, pues es gran número, no, es un número muy pequeño. Entre mayor sea el exponente negativo, menor es el número. No. ¿Listo? Más numeritos 100. ¿Puedes mandar esa fotico del bautismo? Hola. Hola. ¿Quién habló? Mi mamá. Juliana. Pero no es nada que ver con el tema. No, señora, Porque me solo manda que una mi foto, hermanita. no es que, bueno, listo. Bueno, el tono. El tono es la característica del sonido que permite clasificarlo como grave, como agudo o grave. Al comparar dos señales sonoras, esta calidad depende de la frecuencia de vibración de la onda. Entonces, un sonido entre más agudo, si es más agudo que otro, significa que tiene alta frecuencia. ¿Listo? Si tiene mayor frecuencia, ¿qué significa? Que tiene más ¿qué? Más perturbaciones por segundo, ¿cierto? Muy bien. Recuerden que la frecuencia se mide en ¿qué? En hertz, ¿cierto? ¿Sí o no? Hertz. Hello. Sí, profe. En hertz, HZ. ¿cierto? Sí. Creo que me falta como una T por aquí. Yo creo que no. No. Pues las siglas son HZ. Profe. Hola. No, pensé que se había congelado. No. Hertz. TZ, sí, estaba en lo cierto. Aquí, TZ. Hertz. Y las siglas es, pues, de la medida de la frecuencia Hertz. HZ. ¿Listo? Entonces, Hertz es 1 sobre segundo, ¿cierto? Es la inversa de periodo. Esa es frecuencia. Porque periodo, que es T, es igual a segundo. ¿Ok? Entonces, entre más alta sea la frecuencia, entonces significa que tiene más vibraciones por segundo. Y es más grave que otro si la frecuencia de vibración es menor. ¿Listo? ¿Cómo se miden las vibraciones? Por Hertz, que fue lo que acabamos de ver. ¿Listo? Esta no hay mucho que decir. Entonces, el timbre. Esta característica o cualidad del sonido permite identificar la fuente de la onda sonora. Por eso, por ejemplo, puedes distinguir e identificar las voces familiares cuando conversan en un recinto vecino, aunque no los puedas ver, ya que cada uno tiene un timbre de voz característico, ¿cierto? De igual manera,
cuando los distintos instrumentos de una orquesta emiten sonidos con la misma intensidad, es decir, todos como a la misma, al mismo nivel, con igual frecuencia, el oído humano puede distinguirlo. Usted no le ha pasado que usted ha pasado, por ejemplo, por una calle, hay muchos sonidos, y eso que hay veces que están a intensidades un poco diferentes, y usted logra percibir los sonidos. Sí, es Percibir es lo qué que hace que la clase. mamá perciba la voz del hijo, pues prácticamente. Y sí, efectivamente, y por ejemplo, de los familiares con los que usted más comparte. Entonces, digamos, usted ya identifica una voz, usted sin necesidad de verlo, usted sabe quién es. Claro, es como la voz de la profe Erika. Yo sin verla ya sé que la profe Erika. Pues no me está viendo físicamente, pero sí virtualmente. Eso. Entonces, cuando estos instrumentos emiten sonidos con la misma intensidad, entonces estos sonidos producen otros sonidos secundarios y a estos se le denominan armónicos, que acompañan al sonido fundamental. Dice que se registran gráficamente estos sonidos que sostienen curvas sinusoidales, o sea, en forma de la gráfica de los senos, que se le atribuyen a los sonidos característicos del emisor de su timbre. Entonces, estos sonidos, como veíamos el ejemplo, digamos, en una orquesta que tiene diferentes sonidos a una misma frecuencia, una misma intensidad, entonces usted logra percibir estos sonidos y a su vez estos sonidos producen otros sonidos secundarios que ustedes se denominan como armónicos. ¿Por qué? Porque como todos están emitiendo sonidos con la misma frecuencia, ¿cierto? Entonces digamos que se encuentran, todos se encuentran, ¿cierto? La misma frecuencia, entonces todos se encuentran. Entonces producen lo que se llaman armónicos. ¿Listo? ¿Qué significa armónicos? ¿Recuerdan? No sé, que yo les había explicado qué significa armónicos. O los otros sonidos, los Sí, de pero ¿cuál es la definición de armónicos? sonidos secundarios. No. O sea, ¿cuáles son las características de un sonido armónico? ¿Qué tienen qué? Pues puede ser un equilibrio pues, de, Sí. de sonidos, ¿no? Que todos están en como una... Ejemplo, miren este ejemplo acá. Miren. Diapasón y el violín. Miren que aunque emiten, por así decirlo, sonidos diferentes, aquí están a la misma frecuencia. ¿Qué significa eso, muchachos? Que son sonidos armónicos, que emiten la misma cantidad de, digamos, de oscilaciones por segundo. Es decir, digamos que este es un segundo, este es un segundo. Y miren que aunque son sonidos diferentes, aunque son instrumentos musicales diferentes, producen la misma cantidad de oscilaciones por segundo. Entonces, digamos que cuánta, 1, 2, 3, 4, miren, 4 oscilaciones por segundo. Eso significa que son armónicos. Es decir, que donde está la cresta, ahí se encuentran. Cuando baja, el otro también baja. ¿Sí ven? Si el uno sube, el otro también sube, aunque sean sonidos diferentes. ¿Cómo se percibe que son diferentes? Mire que uno es como más suavizado y este es como más de triangulitos. ¿Listo? De esta forma se perciben que son diferentes. O sea, aquí la gráfica está dando a entender que son diferentes, pero tienen que la misma amplitud, la misma longitud de onda, ¿cierto? Se encuentran cuando uno sube, el otro también a la misma altura, entonces son armónicos. ¿Listo? Y tienen la misma cantidad de oscilaciones en un determinado tiempo. ¿Listo? Ahora sí sabemos que son armónicos. Es como lo mismo que timbre, pues es como la definición de timbre, ¿no? Pues es saber diferenciar sin importar los hertz. Exacto. Es porque tienen, digamos, estando todos a la misma intensidad, ¿cierto? ¿Listo? Listo. ¿Listo? Ok.
Porque el tono es que te dice si uno está más alta o baja frecuencia, agudo o grave, ¿cierto? Listo. Entonces, estas eran las tres características que vamos a ver en el día de hoy. No sé, me quedó como un poco de insatisfacción, por así decirlo. No sé, creo que tienen como muchas dudas con este ejercicio. ¿A todos les quedó claro este ejercicio? Les pregunto. No, pues hay que, pues yo diría que hay que ver más ejercicios. Sino que es que siempre tiene muchas cositas, es más que todo por los Es detalles que que tiene. no es por tanta cosita, sino que, por ejemplo, como ustedes no se acuerdan muy bien de logaritmos, entonces me tuve que devolver a explicar otras cosas para que pudieran entender lo de logaritmos. Porque tal vez ustedes veían este ejercicio, bueno, menos 3 decibeles igual al logaritmo de i, entonces que i es igual a eso. ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo hicieron eso? Pero simplemente son propiedades de logaritmos. Si nosotros no tenemos claro las propiedades de los logaritmos, pues ni idea cómo resolver eso. Listo. Entonces, no sé si ustedes tienen tiempo para que hagamos un ejercicio más de calcular los verios o la intensidad de un sonido. No sé, ustedes me dirán. Que digan los muchachos. Y profe, haga otro. Ok. Miren, esta es una actividad de plataforma que les voy a colocar. Vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, si el ruido que genera el tráfico es de 90 decibelios, ¿en qué rango en decibelios puede estar el ruido en una discoteca? Entre el 90 y 110, ¿Por qué? porque ya me lo dijeron en la tabla al principio. Muy bien. Entonces, Categoría. bien, vamos a hacer los valores. Digamos, logaritmo ¿qué? ¿Qué me dijo? Leí sobre Logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Exacto. Muy bien. Entonces, digamos que hay un sonido que se está emitiendo a una intensidad de, a ver, de 2 watts por metro cuadrado. Dígame en medios cuánto es la, pues, a ver, cuánto es el nivel de sonidos. Entonces, ¿cómo procedo al ejercicio? Ya me dieron i. Y sub No, 0 lo fácil. tengo, ¿sí o no? Sí, le saca el, como ya tiene Entonces, la I, ya tiene I. entonces ¿cómo realizo esta división del logaritmo? Es la resta de los Divide. logaritmos, ¿cierto? Entonces, logaritmo en base 10 de i menos el logaritmo en base 10 de i sub 0, ¿sí o no? Listo, entonces reemplazo y encuentro los logaritmos, que es igual al logaritmo en base 10 de 2 watts por metro cuadrado menos el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 12, ¿cierto? Que incluso ese ya lo sabemos, ¿cierto? Que es menos 12, ¿se acuerdan? Que ya lo habíamos calculado. Menos 12. Sí, tú me diste la respuesta, Santi. ¿Cuál? Es que estoy De copiando este. y... 10 a la menos 12. Logaritmo en base 10 de 10 a la menos 12. Sí, exacto, menos 12. Ajá, es menos 12. Chicos, los demás, los dos Andrés, que no
No les he escuchado la voz, no sé si, ¿cómo vamos? ¿Perdidos o qué? No me dicen nada. Andrés de Uy, Andrés se fue como a mitad de la clase. Ok, gracias. Lo voy a tener en cuenta. Listo, entonces, ¿ustedes cuánto dan logaritmo en base 2? Perdón, en base 10 de 2. En base de 10 dedos da 0. Espera, yo le digo. 0.3. Muy bien. Watt por metro cuadrado, ¿sí o no? Entonces, para calcular los values, yo hago la resta, ¿cierto? Pues hago aquí la multiplicación de signos y esto me da positivo, o sea que me queda 0.3 más 12, ¿sí o no? ¿Cómo vamos hasta acá? 12 por watts sobre metro cuadrado, ¿sí o no? O sea que en O sea, igual, velios, hola, al principio se restan los dos logaritmos, ¿sí o no? no es que se resten, sino Pero que igual, la propiedad de los logaritmos me dice que cuando tengo la división de los logaritmos es igual a la resta de los logaritmos. O sea, la división de dos números, logaritmo, la división de dos números es igual a la resta de los logaritmos. ¿Listo? igual, no hay, o sea, no hay que hacer ninguna resta. O sea, en este caso porque la calculamos en Y logaritmo menos i por sub menos. 0, porque i sub 0 no nos lo están dando, entonces nosotros lo sacamos de la tabla, por así decirlo. Eso. Entonces, casualmente da menos 12, por el menos da más. Pero si fuera otro número, Casualmente. exacto, si fuera otro número, tal vez habría que restar. ¿Listo? Listo. Entonces en velios es 12.3 watts por metro cuadrado. Y si les dijeran que eso en decibelios, ¿cuánto es? 120. Muy bien. 120, ¿todos saben por qué? 0.3 watts por metro cuadrado. No, Chicos, no. porque nosotros hemos visto que hay dos fórmulas, ¿cierto? En velios es normal, logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Y en decibelios es 10 por el logaritmo en base i de i sub 0. Es decir, que lo que me dé lo multiplico por ¿cuánto? Por 10 y tengo la respuesta en decibelios. ¿Listo? Y esto lo multiplico por 10, entonces me da en decibelios. ¿Listo? Listo. Y ya, muchachos, es que ya uno sabiendo lo de los logaritmos Profe, ya es muy fácil. Sí. espérate un momentico, copiamos el ejercicio, pero desde el principio, por favor. Acá. Ahí, es. Vale, Logaritmo de muchachos. i